Pues bueno, buenas noches, hermanas, bienvenidas a la Resistencia Radical del Estado de México. El día de hoy tenemos a una psicóloga súper instruida en el tema de radicalismo y abolicionismo, pero especializada en género, en perspectiva feminista y en todos esos temas que todavía tenemos un montón de dudas. Ella es la psicóloga Mónica, nos acompaña desde Jalisco y su tema es la falacia de la perspectiva de género. Hola Moni, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, hermana. Un gusto compartir este espacio contigo. Gracias por invitarme. Oh, gracias por participar y pues somos todas tuyas, estamos para escucharte. Ok, bueno, pues buenas noches. Espero poder tener las palabras correctas para poder explicar todo lo que quiero explicar. Voy a empezar con cuestiones muy básicas porque si bien de repente con tanta información que recibimos, hay veces que se nos hace bolas ahí los conceptos y que son conceptos básicos, pero de repente los escuchamos tanto y también se van tergiversando estos conceptos. Entonces, bueno, voy a hablar acerca de la perspectiva de género y por qué esto que escuchamos en todos lados como perspectiva de género, que está en todos lados, está cursos de perspectiva de género, diplomados, capacitaciones en perspectiva de género, maestrías, licenciaturas, tesis con perspectivas de género. Las leyes ya nos hablan bastante respecto a la perspectiva de género, protocolos para hacer ciertos abordajes desde las leyes, desde la atención victimológica, desde la psicología, que es con perspectiva de género. Entonces yo aquí pongo la primer premisa y es el título de esto y digo que es una falacia, ¿no? Y que es una falacia, pues que es una vil mentira. Y bueno, el primer concepto que tenemos que reconocer, que pareciera ilógico que a estas alturas yo lo mencione, pero pues resulta que mucha gente como que no lo entiende. Y el primer concepto es sexo. ¿Qué es el sexo? Pues bueno, es una realidad biológica innegable e inmutable, regida por los cromosomas XX o XY, si bien sabemos que hay ciertas mutaciones en los cromosomas, pero de eso va a hablar posteriormente un especialista en el tema, porque pues yo soy psicóloga, pero bueno, básicamente ese es el sexo y si lo definimos, ¿cómo está definido por la ONU? Son las características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres. Esto según el glosario de igualdad de género de ONU Mujeres. Y entonces nosotras, desde el feminismo, definimos esto como el sexo en la especie humana se define como hombre o mujer. Desde el feminismo radical, nosotras, bueno, al ser animales de la especie humana, tenemos que la mujer es la hembra humana adulta, ¿sí? Igual, bueno, se ha hablado respecto a que ese concepto incluso pueda considerarse racista, sin embargo, somos animales, somos de la especie humana y somos hembras humanas adultas. Y entonces el sexo es hombre o mujer, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar desde ahí hasta en ciertos formularios, formatos que te ponen sexo y luego femenino, masculino. No, lo femenino y lo masculino es el género, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos definir esta parte del género? El género es lo que se nos asigna por el hecho de haber nacido hombre o mujer. Es un constructo social. ¿Sí? El género, perdón, es un constructo social, no es una cuestión biológica. ¿Qué es esto de un constructo social? Bueno, son emociones, actitudes, valores, comportamientos, gustos, colores, juguetes. Es algo que se le atribuye a ambos sexos según la etapa histórica, social, económica, cultural. Entonces, también tenemos una definición desde ONU Mujeres que el género hace referencia a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres, además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre o ser mujer. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización, es decir, el contexto histórico sociocultural. Entonces, el género es un constructo
social, un constructo cultural. ¿Qué significa esto? Nosotros ahorita tenemos una serie de características que creemos malamente, que así viene desde nuestra genética, por el hecho de ser hombres o mujeres, pero no, resulta que son cuestiones del género. Por ejemplo, que las mujeres somos más empáticas, más lindas, que los hombres son líderes, son inteligentes, que las mujeres sabemos escuchar mejor a los demás. Fíjense esta característica importante. Yo como psicóloga también soy maestra, imparto clases en diversas universidades, y resulta que la matrícula de muchas universidades, la mayoría de las universidades, no solo en México, en todos lados, alrededor del 90% es de mujeres en psicología. ¿Por qué? Porque supone que pues los psicólogos, en este caso la psicología, las psicólogas, ayudamos, escuchamos, sabemos ser empáticas. Por eso la mayoría de las mujeres estudian psicología, porque resulta que es como si fuera algo inherente. Y no es así, es algo aprendido, ¿sí? Entonces, el género son cuestiones sociales. Por ejemplo, ahorita que es como, bueno, las mujeres usan falda, y si un hombre se pone falda, pues qué raro, ¿no? La gente lo ve así, cuando realmente siempre han existido hombres con falda y siguen siendo hombres, ¿sí? El cabello largo, ahorita se me ocurre, yo que ya estoy algo vieja, en los 80s había muchos rockeros con el cabello largo y era lo varonil, era lo sexy, nos gustaba así, y ahorita incluso esa parte ya cambió. Entonces, bueno, creo que hasta aquí queda claro la diferencia entre sexo y género. Y bien, entonces después de esto, ahora es, entonces, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Qué es? Bueno, según la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, igualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como en las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Entonces, cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Si se fijan hasta aquí, podemos pensar, vamos bien. Hasta ahí, ¿cómo está definido esto? Vamos bien. Claro, una cosa es cómo se define y otra cosa es la praxis. Sin embargo, hay que analizar las cosas. No solo hay que leerlas, no solo hay que quedarnos con lo que nos dicen las instituciones o las escuelas o los académicos, no, hay que analizar. Y esa definición a simple vista está bien. Sin embargo, no. Respecto a esa definición, dice, por lo tanto, bueno, esta perspectiva de género busca lograr la igualdad de género basándose en la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Y este es el primer foco rojo del por qué esto no nos sirve, ¿sí? En primera, bueno, porque la mujer no solo se encuentra discriminada, se encuentra oprimida, que hay que empezar a diferenciar, ¿sí? Sí, se nos puede discriminar por raza y color de piel y cuestiones clasistas, sí, claro que sí, esa es discriminación. Pero ¿cuál es la diferencia entre la discriminación y la opresión? Porque en esta definición nos hablan que la perspectiva de género trata de identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. ¿Ok? Entonces, no hablan de una opresión. Y bien, porque la mujer no solo se encuentra tanto discriminada, se encuentra oprimida, y la opresión hace una alusión a una relación asimétrica que se origina en una desigualdad en la distribución del poder, brinda beneficios al opresor a expensas del oprimido. Entonces, bueno, aquí tenemos también como otra parte de este foco rojo. Según Johan Galtung, que es bueno, un teórico que se dedica a hablar de las violencias, hace unas clasificaciones de las violencias. Él actualmente está muy en boga estas teorías.
Y entonces se nos habla de la violencia estructural, la cual consiste en la negación de las necesidades. Y esta violencia es invisible. Eh, a las mujeres históricamente se nos ha negado los derechos humanos básicos, ¿sí? Se nos sigue negando nuestros derechos. Ejemplos les pongo, yo aquí no puedo ver el chat ni nada, no sé si alguien está haciendo preguntas o algo respecto a esto, pero bueno, les pongo ejemplos de cuál es esta negación de las necesidades. La primerita que a mí se me ocurre es que, según los derechos humanos, tenemos derecho a una vida sexual reproductiva saludable, ¿sí? Yo, en lo personal, yo particularmente, a menos de un mes de cumplir 37 años, yo he ido en 3 ocasiones a solicitar que se me haga la salpingoclasia y no me la han hecho. No han querido. Que por qué me voy a arrepentir, que por qué no me he enamorado, que porque qué va a pasar el día que yo me case y mi esposo va a querer hijos. O sea, un hombre ficticio que supuestamente va a ser mi esposo tiene más derechos sobre mi cuerpo y mi salud sexual y reproductiva que yo, una mujer independiente con prácticamente 37 años. Esa es una negación de los derechos. Otras negaciones de los derechos es simplemente muchas niñas que no las mandan a la escuela por ser niñas, porque nacieron mujeres, niñas. ¿Y para qué las mandan a la escuela? ¿Para qué invierten en eso? Sí, van a tener un esposo que las mantenga. Y así me puedo ir, pero me tardaría toda la noche. Les pongo ejemplos para que ustedes vayan pensando tanto qué situaciones han vivido, pero también piensen qué situaciones hay a su alrededor. Pero no solo eso, porque acuérdense, nosotras no solo somos nuestro mundito que ahí tenemos, sea bonito o feo, nuestro mundito, nuestra casita, no. Tenemos que salirnos de ahí y ver más allá. Recuerden que toda esta cuestión es pensar en todas las mujeres, no solo las de mi familia, no solo mi mamá, no yo y mis compañeras de trabajo, que yo las veo estudiosas, exitosas y hay muchas mujeres que cada mujer es una propia vivencia, una propia experiencia y hay que pensar en ellas. Eh, no sé, mujeres y niñas en Tlaxcala, en Guerrero. Yo les hablo aquí desde Jalisco, lo que pasa en la esquina de tu casa, lo que le pasa a tu vecina, también lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? El típico de, ay, es que allá sí está mal y acá no. En todos lados nos están jodiendo, esa es una realidad. En todos lados no existen las mujeres privilegiadas y que eso nos quede claro, ¿sí? Desde antes de nacer te están violentando. Pero bueno, ahorita llego a ese punto. Entonces, la negación de las necesidades es opresión y según Johan Galtung es violencia estructural. Entonces, cabe mencionar que la igualdad de género es una utopía. Mientras se sigan invisibilizando estas violencias que nos atraviesan, poco a poco, poco se va a hacer algo al respecto. Hombres y mujeres no somos iguales. Y eso es un hecho. Y no es malo, ni bueno, ni es un hecho, es algo que está ahí. Hombres y mujeres no somos iguales. No estoy diciendo que alguien valga más que el otro, no estoy diciendo que este es mejor y este peor, no, es una realidad. Hombres y mujeres no somos iguales en ningún sentido, ¿sí? Entonces, como no somos iguales, es una realidad el hecho de que somos diferentes y eso no es malo. Entonces, ¿por qué nos interesaría lograr una igualdad de género? Igualdad aunado a que somos abolicionistas del género. Es importante retomar estos conceptos antes mencionados. El sexo en nuestra realidad material, a las mujeres se les oprime por ser mujeres, incluso desde antes de nacer. Se les está violentando, por ejemplo, cuando, no sé, un papá se enoja porque va a tener niña y espera el varoncito y luego violenta a la esposa porque la hace parir un chorro de veces, vulnerándola como persona, como mujer, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos, hasta que nazca el varoncito, ¿no? El heredero. Y quien crea que esto no sucede, nada más investiguen e indaguen en su familia, a ver si no sucede, ¿eh? A lo mejor a usted no le sucedió, a lo mejor con su papá no, a lo mejor con su tío no, investiguen. Esto no es una cosa exclusiva de comunidades rurales, como muchas veces pensamos, ay, es que es un rancho. No, esto está en todos lados.
Desde ahí se vulnera antes de nacer a las mujeres. Otra cuestión es, en cuanto naces, te ponen los hoyitos, te perforan los oídos. También se te está violentando porque eres mujer. Hay que ponerle aretitos porque si no va a parecer niño, ¿sí? Eh, y bien, en cuanto al género, este funge como herramienta para la opresión, al adjudicar los roles y estereotipos de género en donde se nos educa para servir a los demás, para ser sumisas, bonitas, calladas. Se nos está adoctrinando para ser funcionales dentro de un sistema patriarcal, en donde claramente no somos las beneficiadas. Y más, bueno, esto es que las feministas por todo esto somos abolicionistas del género, porque el género es esta herramienta, esa estrategia con la que nos están oprimiendo, ¿sí? Donde nos dicen, bueno, tú por ser niña ponte la falda, ¿sí? Y así vas a ir desde los 3 años al kinder con falda. Fíjense, 3 años. A los 3 años hay un importante desarrollo de la motricidad y psicomotricidad de los niños y niñas. Entonces, mientras al niño le ponen un pantalón para que pueda salir corriendo, jugar a la pelota, ser libre, ¿sí? A las niñas no, las niñas ya tenemos que empezar a educarnos, a cuidarnos que no se nos vean los calzones, a que tenemos las piernitas expuestas y que si nos caemos nos vamos a raspar, a que te tienes que sentar con las piernitas así bien cerraditas si no se te van a ver los calzones, o sea, no andes brincando, no andes corriendo. Desde ahí se nos está coartando nuestro libre desarrollo, ¿sí? Incluso un desarrollo en cuanto a nuestras etapas de desarrollo psicológicas, ¿no? Y bueno, entonces, por eso es que somos abolicionistas del género. Y bueno, como feminista reconocemos que el sexo es la base de nuestra opresión y es el género la forma en que se manifiesta. Y por lo anterior, es imposible lograr una igualdad si continuamos incentivando los géneros con sus roles y sus estereotipos. En este tema no voy a indagar porque no viene aquí. Sin embargo, somos abolicionistas del género. Actualmente hay 133 géneros reconocidos por la OMS. Entonces, si hablamos de perspectiva de género, hablamos de una perspectiva para 133 géneros. ¿Que alguien me explica? Y bien, el segundo foco rojo, el cual voy a ir abordando constantemente, aquí, cuando tenemos una serie de teorías y leyes creadas por los hombres, ¿realmente creen que nos benefician? ¿En serio creen eso? ¿Creen que esos señores que están en el Senado, en las instituciones gubernamentales, en el puesto que sea, que están en las universidades, que están en el CONACYT haciendo investigación, que tienen todos esos puestos gracias a sus estudios, gracias a su politiquería barata, gracias al tiempo dedicado a hacer proselitismo y a venderse? ¿Creen que les convenga que las mujeres dejemos de servirles? ¿Sí? Porque muchos de ellos están ahí gracias a su mamá, que les sigue preparando la comida, aunque estoy hablando de señores de 50 años o más. Gracias a su esposa que cuida a sus hijos en tiempo completo para que ellos acudan a sus reuniones, a sus maestrías, a sus doctorados. Gracias a la mujer que les limpia la casa, que les cocina, que les plancha, ya sea que le estén pagando o no, porque ese también es otro tema. ¿Le estarán pagando de forma justa si es una empleada? ¿La tendrán dada de alta ante el IMSS o no? Ellos están ahí gracias a las mujeres que, aún teniendo mayor capacidad en cuanto a estudios y experiencia, se quedan calladas, porque desde niñas el mismo sistema les enseñó que no podían y no debían de ser líderes, porque de lo contrario las iban a tachar de mandonas, de histéricas, de locas, de que nadie las iba a querer. Incluso las iban a tachar de machorras, obviamente utilizando esa palabra como despectivamente, ¿no? O sea, no te equipares a un hombre, ¿sí? El sistema les enseñó a hacer eso. Y entonces a la hora tal vez de estar en el campo laboral, muchas de ellas deciden hacerse menos, muchas de ellas deciden hacerse chiquitas, ¿sí? Y quienes llegan a esas instancias para legislar de esta forma, pues son hombres, ¿no? Hombres que están ahí gracias a que las mujeres les han servido desde siempre. ¿En serio creen que esas personas, que esos hombres, esos varones, van a hacer algo para equilibrar el sistema y lograr la igualdad? No les conviene. No creo que vayan a renunciar a sus privilegios. Y aquí es importante mencionar que los títulos no quitan lo misógino y mucho menos lo pendejo.
Entonces, esta idea que nos tratan de vender como perspectiva de género es una total falacia. Y bien, ahorita se van a ir dando cuenta del por qué. Pero bueno, primero les voy a ir platicando cómo va surgiendo esta idea de la perspectiva de género y la supuesta igualdad a la que aspira, ¿no? Ay, disculpe, mi bendición. Y bien, entonces, primeramente, bueno, hacemos una breve remembranza aquí de cómo fue surgiendo este concepto, porque teníamos el concepto de sexo bien definido, incluso tenemos los derechos de la mujer basados en el sexo, o sea, sí se nos estaba tomando en cuenta, pero ¿en qué momento ya no? O sea, íbamos como que bien y de repente, ¡pum!, ya valió todo. Ok, resulta que a partir de 1990 se comienza a sustituir el concepto de mujer por el de género. Fíjense, la palabra mujer se cambió por el de género, por cuestiones políticas, ideológicas, como el miedo a integrar o mencionar la palabra sexo, y es así como poco a poco dejan de nombrarnos. Por ejemplo, en lugar de decir violencia hacia la mujer, se instauró el término violencia de género, o en lugar de decir estudios sobre la mujer, ahora dicen estudios de género, ¿sí? Y se oye más bonito, sí, bien chingón, se oye muy académico. Y ustedes lo pueden corroborar ahorita que relativamente hace poco acaba de pasar el 25N, entren a las páginas estas de gobierno dedicadas al supuesto apoyo de la mujer, los centros de justicia de la mujer, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, etcétera, entren a ver donde se promulgan ellos ante, contra la violencia de género, no hacia la mujer. Y ahorita actualmente tenemos 133 géneros según la OMS, y entonces ya no nos mencionan. Y bueno, resulta, bueno, por diversas cuestiones empezaron aquí a cambiar estos conceptos, o incluso tal vez porque no querían mencionar la cuestión feminista. Como bien sabemos, el feminismo es un movimiento histórico, social y político de mujeres para mujeres, por lo cual partimos del supuesto de la necesidad de hablar de una perspectiva feminista, que más adelante voy a estar hablando de estas cuestiones. Pero probablemente por eso, ¿no? Cuando las feministas empezamos a hacer ruido, obviamente buscan la forma de callarnos, de censurarnos, de que no, pues, de que no interferamos, de que no haya forma de que nuestra presencia, nuestra voz interfiera en todo esto que está sosteniendo a un sistema patriarcal. Y bueno, ya para más o menos en 1996, bueno, primero en el 95, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se defendió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género. Esto según ONU Mujeres. Y en el 96, Marta Lamas, que al parecer en ese tiempo todavía estaba más lúcida, Marta Lamas, en uno de sus artículos que me parecen muy interesantes, se llama Hablemos de Sexualidad. Ahí ella nos hace referencia a esto, voy a citar unos fragmentos. Además, muchas personas sustituyen mujeres por género o dejan de referirse a los dos sexos y utilizan la expresión los dos géneros porque creen que el empleo de género le da más seriedad académica a una obra. O sea, no andamos tan perdidos con eso de que se oye más chido, se oye más bonito. Voy a decir, yo estudio la maestría en estudios de género y nuevas masculinidades. No. Entonces, la utilización, cito a Lamas, la utilización del término género aparece también como forma de situarse en el debate teórico de estar a la moda, o sea, lo progre, de ser moderno. Para otros, género suena más neutral y objetivo que mujeres y menos incómodo que decir sexo. Al hablar de cuestiones de género para referirse erróneamente a cuestiones de mujeres, da la impresión de que se quiere imprimir seriedad al tema, quitarle la estridencia del reclamo feminista, ¿sí? No sé ahorita cuántas personas nos escuchan, no lo sé, pero a mí incluso me han recomendado personas que me aprecian mucho, me han recomendado, no digas que eres feminista, porque sí, porque el feminismo incomoda, pero de eso se trata. Es parte, es uno de los objetivos, incomodar. Que digan, mira, ya llegó la feminista aguas, ¿eh? O sea,
aguas, porque no tenemos por qué estar aquí como para no hacer ruido. A quien le incomode, cuestióneselo, mujer, hombre, cuestiónese por qué la lucha por los derechos humanos y específicamente la lucha de los derechos de las mujeres, cuestiónense como por qué les incomoda, ¿sí? Y desde siempre la palabra feminismo o feminista ha causado ruido. Sigo citando a Lamas, si el género afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿es verdad? Que la definición de feminidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género se refiere a aquellas áreas tanto estructurales como ideológicas que comprenden las relaciones entre sexos. Es verdad. Dice, dada la confusión que se establece por la acepción tradicional del término género, una regla útil es tratar de hablar de los hombres y las mujeres como sexos y dejar el término género para referirse al conjunto de ideas, descripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino. Acuérdense, género, si nos vamos por la cuestión de lo binario, género es masculino, femenino. Si nos vamos por una cuestión purista, son 133. Quien se lo sepa de corridito, pues bravo. Y bueno, estos dos conceptos son necesarios. No se puede ni debe sustituir sexo por género. Son cuestiones distintas. El sexo se refiere a lo biológico y el género a lo construido socialmente. O sea, lo tenemos claro, no tiene por qué confundirse. Y bien, entonces, bueno, todo esto desde cómo surge, pues, se va gestando desde los 90s y ahora forma parte fundamental de las agendas internacionales, ¿sí? Viene desde la ONU y ONU Mujeres. Sin embargo, se contrapone a la agenda feminista. Y explica más o menos por qué. Somos abolicionistas del género. ¿Por qué somos abolicionistas? Pues porque el género es esa herramienta donde nos están chingando, así de sencillo. ¿Por qué yo tendría que estar a favor de algo que me está chingando? Masoquista no soy. Y bien, después aquí voy a hablar acerca de cómo nos afecta la perspectiva de género y por qué se contrapone a esta agenda feminista. O sea, bueno, una perspectiva de género, como ya lo vimos, tiene como objetivo la igualdad. Las mujeres y los hombres no somos iguales, somos diferentes y dichas problemáticas y situaciones propias de cada sexo deben ser abordadas desde la naturaleza que les corresponde, ¿sí? Esto, pues básicamente, desde cualquier cuestión, desde cualquier investigación que tú vayas a hacer, no solo en las ciencias sociales, siempre hay motivos diferentes, cuestiones diferentes de abordaje en cuestiones de hombres, de mujeres, siempre. Cuestiones importantes, bueno, que ahorita se me vienen a la mente desde la psicología. Bueno, la psicología es tan amplia, tan vasta, pero hay motivos diferentes, por ejemplo, en los suicidios de hombres, de mujeres, estadísticas diferentes también, hay cuestiones diferentes en la incidencia de ciertos trastornos. En unos son más proclives los hombres, en otros las mujeres. Nos vamos a cuestiones de victimología, hay características muy diferentes de víctimas cuando son hombres, cuando son mujeres, porque hay delitos diferentes que atraviesan estas cuestiones, incluso desde la psicología criminal, la perfilación criminal, hay perfilaciones muy diferentes cuando hablamos de hombres, de mujeres, desde donde lo quieran abordar. Ahorita se me ocurre la pedagogía también, la forma de aprendizaje en general de hombres, de mujeres, de niños, de niñas. No tenemos por qué estarlo metiendo todo en un saco. Como por qué tendríamos que meter esto que es tan importante. Entonces, los hombres sufren y padecen unas cosas y las mujeres otras. Y esa es una realidad. No tenemos por qué estar entorpeciendo, no tenemos por qué estar metiendo en cosas que no nos corresponden. Es decir, hombres creando estas leyes, legislando, haciendo estos programas, hablando de las violencias que atravesamos las mujeres, es como, güey, yo no te puedo explicar qué se siente tener próstata, porque yo no tengo próstata. No, entonces es como, a lo mejor son ejemplos muy burdos, pero se lo juro, así de burdo está esto, ¿sí? Hombres diciéndole a las mujeres desde las instituciones, desde el gobierno, que es lo mejor para ellas. No,
no confío en eso, definitivamente no. Dice, bueno, en primer lugar, todo esto nos resulta en una postura igualitarista. No ya quedó claro, creo, hasta aquí, que el por qué no somos iguales y no vamos a ser iguales. No somos iguales desde lo biológico, desde el sexo, pero tampoco desde el género, porque nos educan de una forma muy diferente, ¿sí? Por los roles de género, por los estereotipos de género, nos educan muy diferente, ¿sí? No es que tú puedas renunciar a ello, no así de sencillo, al menos que quieras abolir el género, y entonces poco a poco podemos irlo logrando, pero el género no se puede abolir mientras tú lo estés incentivando. Entonces, no somos iguales, no nos sirven estas posturas igualitaristas, porque esta postura igualitarista no toma en cuenta la raíz de nuestra opresión, que es el sexo. Analiza desde una perspectiva bastante superficial las desigualdades y las diversas violencias que nos atraviesan. Y esto se ve evidenciado en las leyes, las legislaciones, las instituciones y los programas de apoyo que se supone están implementados para ayudarnos. Y aquí también voy a hacer hincapié en esto. Estas instituciones y las personas que trabajan ahí tienen un sueldo gracias a nosotros, a nosotras, a la clase trabajadora, ¿sí? Hombres y mujeres, pero específicamente me voy a referir a las mujeres, esta mujer que día con día hace malabares con el dinero y se para temprano para ser productiva, que movió cielo, mar y tierra para poder tener tal vez algún estudio, para tal vez ganar 100 pesos más al mes de lo que ganan los demás. O sea, ese tipo de mujeres que somos trabajadoras, que somos la fuerza laboral, incluso las mujeres que tienen un trabajo no pago, como somos las activistas, las mujeres que tienen un trabajo no pago como las amas de casa, ¿sí? Que están ahí trabajando, atendiendo, criando a sus hijos prácticamente solas, aunque su esposo salga a trabajar o no, tal vez no tienen esposo. Y bueno, nosotras como fuerza laboral generamos dinero al país, ¿sí? Y esa gente come gracias a nosotras. Y esa gente nos debe prepararse, capacitarse para darnos programas que funcionen. Es su chamba y se les está pagando por eso y se les paga bastante bien. Estos centros, estas instituciones, incluso estas asociaciones civiles, tienen presupuesto colgándose de la violencia que atravesamos todos los días nosotras. Y no hacen nada. Y ese es mi mayor encabronamiento. Pero bueno, ejemplo de esto, del por qué no funcionan esta perspectiva de género. Por ejemplo, las leyes pueden ayudar a una madre a que obtenga una pensión alimentaria para sus hijos. Sin embargo, el sistema propicia que la mujer y probablemente los hijos sigan recibiendo violencia por parte de su agresor, porque pues tienen que seguir conviviendo con su agresor. Y si el padre no tiene dinero esa semana para depositar, pues el juez le dice, no, está bien, no te preocupes, la próxima semana depositas pues lo correspondiente, y así se la pueden ir toda la vida. Por eso después se hace todo un juicio de los alimentos caídos, donde pueden pagar todo lo que deben. Pero bueno, son cuestiones que incluso muchas mujeres, que en este caso cuando el hijo ya es mayor de edad, tendría que llevar a cabo todo este proceso, y no lo hacen, ¿no? Entonces, sí existe la ley ahí dice, sí, tienen que hacerse responsables. Ok, en una pensión alimenticia es mitad y mitad de los gastos del menor, mitad la mujer, mitad el hombre. Pero la mujer es la que tiene todo el día los hijos. ¿A qué hora quieren que trabaje o qué? ¿A qué hora va a trabajar? Bueno, es que hay guarderías. Ok, se tiene que levantar mucho más temprano para llevar a sus hijos a la guardería, o pagar esa guardería, o estar en un trabajo donde esté dada de alta ante el IMSS, que se supone todos deberíamos de estarlo, porque si no es ilegal. Las leyes ahí están, las leyes están muy bonitas, y aquí no estoy siendo sarcástica, están chidas las leyes. Pero es un sistema patriarcal con su perspectiva igualitarista que hace que estas mujeres terminen en trabajos informales, también recibiendo más violencia. Entonces,
¿A quién se le ocurrieron estas pinches leyes? ¿Por qué no las hacen valer? Otro ejemplo, en las instituciones, centros de justicia de la mujer, eh, las mujeres acuden a estas instituciones a denunciar cualquier tipo de violencia y las revictimizan por ser mujeres. Porque haya pasado lo que sea, lo primero es como, ¿cómo andabas vestida? ¿Cómo, por qué preguntan cómo andaba vestida? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la acción que se llevó a cabo? ¿Qué tiene que ver? Porque ni siquiera, si fuera una violación, que es como cuando dicen de, ay, como que, a ver si lo provocó, esta gente está tan pendeja que ni siquiera sabe que una violación no es por placer sexual, no es como que vi una morra con falda y se me antojó. No, el violador lo hace por someter. Y eso está comprobado. Y cualquiera lo sabe. Pero, no sé, siguen revictimizando. No respetan los derechos de las víctimas, le pasan sus datos a los agresores, les pierden las carpetas de investigación, les preguntan cómo andabas vestida. El personal de dichas instituciones está capacitado bajo una perspectiva de género. Y sé que están capacitados, lo sé. Hombres y mujeres de esas instituciones los han capacitado. Y comprueben en las instituciones desde donde ustedes estén, del estado que sea, compruébenlo, van a estar capacitados. Claro que sí. Pero pinches capacitaciones no sirven para nada. Y entonces con esta perspectiva de género dudan de la víctima, aun cuando la ley de atención a víctimas dicta todo lo contrario. En esas instituciones tienen médicos varones realizando los exámenes ginecológicos. ¿Y en qué cabeza cabe que después de una violación o que una víctima de lesiones sea viable revictimizarla de esa manera? ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurrió? Imagínense ustedes, te acaban de violar y todavía tienes que volver a estar, después de que, desde que llegas al centro, te están preguntando pendejada y media que no viene al caso, y ya cuando te entrevistaron, que más bien te interrogaron, cuando deberían de entrevistar o interrogar, que no es lo mismo, ya por fin llegas con el médico y es un varón, y vas a estar ahí vulnerable, sin ropa, otra vez, donde te acaban de violar. ¿Creen ustedes que esto es como muy lógico, muy justo? Ay, pero es que tenemos la perspectiva de género, porque hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales, no lo somos. Bueno, estos centros de justicia de la mujer tienen como marco normativo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará, entre otros tantos documentos que avalan todo esto, tanto nacionales como internacionales. Ahorita hice mención de los internacionales. Sin embargo, la aplicación desde dicha postura igualitarista no permite que se desarrolle el trabajo correctamente, aunado a todos esos prejuicios que ya tiene esta gente que trabaja ahí, ¿no? Y bien, también dentro de estos centros, gente, otra crítica que hago del por qué no tienen ni pies ni cabeza, que porque no son personas que sepan lo que es la violencia hacia la mujer, porque lo están teorizando desde la violencia de género. Entonces, desconozco los demás centros, voy a hablar específicamente desde aquí, de Jalisco. Hay un programa que se llama el Programa de Empoderamiento. Ese programa de empoderamiento entran las mujeres cuando ya pasaron después de todo un proceso como víctimas, llegan ahí les dan cierta atención psicológica con perspectiva de género, donde, pues imagínense, yo no me imagino realmente ir a terapia con perspectiva de género. La terapia es con perspectiva feminista, y sobre todo cuando hablamos de víctimas. Pero bueno, este tipo de terapias se enfocan más únicamente en la violencia que sufrió esta mujer, ¿no? Y bien, hablo de mujeres, porque cabe mencionar que ahora en los centros de justicia también atienden hombres, porque pues somos iguales, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, bueno, este programa de empoderamiento ayuda a que la mujer se empodere después de
de pasar, de ser víctima y que pasa por una cuestión de terapia. Gran parte de las víctimas de los centros de justicia de la mujer son, dentro de todo, víctimas de violencia económica, ¿sí? Que ese también sería otro tema a abordar, la violencia económica. No es como que el típico que la gente piensa, bueno, es que si la mujer no trabaja, pues no tiene ingresos. No necesariamente. Hay mujeres que son súper productivas, tienen trabajo pago, que les va bastante bien, pero si el hombre, el esposo, es quien les está fiscalizando todo ese dinero, llega un punto donde prácticamente ellas se quedan sin nada. Entonces, esa también es violencia económica, pero bueno, hay muchas vertientes de ello. A lo que voy, este centro de empoderamiento maneja también como cursos para que la mujer salga adelante y que genere sus propios ingresos. Ok, suena muy bien. De hecho, esta gente están tan orgullosos de su programa de empoderamiento que, fíjense, les sobra tiempo. En lugar de estar atendiendo a las víctimas, les sobra tiempo y van a las universidades a dar conferencias para hablar, para que la gente les aplauda, porque ellos creen que su trabajo es excelente. Así de esa magnitud estamos hablando. Aquí en Jalisco, en Guadalajara, el Centro de Justicia de la Mujer está, me parece, si mal no recuerdo, ideado, según los procesos, para atender alrededor de 150 mujeres al día. La verdad es que hay muchísima violencia y les rebasa todo esto y atienden más de 300 casos diariamente. Esto es un problema tanto para los y las trabajadoras de ahí como para todos los procesos. Ok, esto es algo que se tiene que atender, aunque tienen presupuesto para atenderlo, que lo hagan. Pero el punto que voy es, ¿les sobra tiempo, oigan? Se organizan tan bien que les sobra tiempo para ir a dar conferencias. Fíjense nomás. Y eso no es lo que me molesta. Me molesta que en todo este programa de empoderamiento, ni siquiera las personas que lo hicieron, ni siquiera fueron capaces de buscar en Wikipedia lo que significa empoderamiento. Ni siquiera. Manejan la premisa de que el empoderamiento es individual. Es decir, todo lo que a ti te haga sentir chido es empoderante. ¿A qué les suena? ¿Qué les suena, compañeras, eso? ¿A qué les suena? Híjole, qué peligro, porque si a mí me empodera andar matando gente, pues, güey, mata gente, ¿no? ¿Qué pasa? Y si no sé, al narco le empodera estar vendiendo droga o siendo sicario, pues hay que dejarlo porque eso le empodera, ¿no? No. El empoderamiento no es y nunca va a ser individual. No lo es. Yo no sé de dónde esta gente sacó eso. No es individual. El empoderamiento no es lo que a ti te hace sentir chido. De que, ay, mira, esta canción, déjame la pongo y perreo y ya me estoy empoderando. No, eso no es empoderamiento. El empoderamiento es social. Eso es. Dentro de la cuestión económica, de los programas que tienen ahí, hay un curso donde enseñan a las mujeres para que ellas pues tengan dinero y recursos, las enseñan a hacer unos, ¿cómo se llama? Unos peinados a las niñas con liguitas de colores. Entonces, hasta donde yo he visto aquí, en la calle, yo nunca he visto niñas que como que esté de moda eso. Y tienen años enseñando eso, ¿eh? Como quienes tienen hijas, o hijos también, ¿por qué no? Que le hablen, ay, le voy a hablar a esta señora para que le voy a pagar 150 pesos para que venga a hacerte unos peinados con liguitas de colores. Dijo nadie jamás, nunca en la vida, eso no va a pasar. ¿A quién creen que se le ocurrió que eso puede dejar dinero? Digo, puede ser, ¿eh? Sí puede suceder, porque todo puede ser posible, ahorita ya no me sorprende nada, pero no es como que un plan de trabajo, ¿sí? ¿Por qué habiendo tantas cosas que les pudieran enseñar deciden eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién creen ustedes que esté detrás de todo esto? Ese tipo de cuestiones son las que digo, hey, en esto, o sea, el dinero de nuestros impuestos está pagando esta gente para simular que están atendiendo a las mujeres violentadas.
¿Neta? Esa es una perspectiva de género. Otras afectaciones se encuentran en cómo a todo le quieren llamar perspectiva de género. Pues ahora en los espacios, institutos, centros para la mujer, también están atendiendo a otras comunidades vulnerables, ¿no? Los espacios para las mujeres fueron el producto de una lucha feminista donde nuestras ancestras estuvieron chingue, chingue, chingue para que hubiera espacios para la mujer, ¿sí? Obviamente, con protocolos donde ahí dentro estuvieran mujeres capacitadas. Hasta donde yo sé, en este momento, aquí en Guadalajara, el Centro de Justicia de la Mujer es un hombre el que está encargado. Y lleva mucho tiempo ahí. ¿Cómo la ven? Ah, y también hay un encargado en el programa de empoderamiento. O sea, un hombre nos dice cómo empoderarnos. No, de verdad, espero realmente estar dándome a entender con todo esto. Mi grado de indignación con todas estas pendejadas, en serio, es que no puedo creer que la gente no sea capaz de ver esto. Y bueno, resulta que todo lo que tiene perspectiva de género, como ya no se habla de las mujeres y hay 133 géneros, pues ahora todo le corresponde, todo lo que diga perspectiva de género prácticamente es a todas las personas. Otra vez, estamos metiendo todo en el mismo saco, pero y se están metiendo hombres a las instituciones creadas por mujeres, para mujeres, ¿sí? Y son quienes los están dirigiendo para dar atención a otras personas, a otros hombres, a otras mujeres. ¿Qué onda con eso? Bien, es importante mencionar que todas las personas tenemos el derecho, los derechos humanos, derecho a los servicios y a una atención digna. Todas las personas, todas, niños, niñas, hombres, mujeres, todas las personas. Sin embargo, ya expliqué, creo que hasta ahorita ya me expliqué el por qué es importante que estén separadas las cuestiones, ¿sí? No podemos atender todo en el mismo lugar. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, un problema médico en específico, lo ideal sería ir a una clínica de especialidades donde únicamente se atiende ese problema, ¿sí? Si tú vas con el médico general y ya, probablemente no te den la atención que requieres. Ese es el problema. Y entonces hay presupuestos también que se asignan para la violencia hacia la mujer, porque es demasiada. Y entonces, con ese presupuesto, si le quitamos todo lo que aparte la gente se roba, etcétera, con ese presupuesto se está atendiendo otras causas. Nos están quitando presupuesto, ¿sí? Y entonces, insisto, claro que esas causas también tienen y deben de ser atendidas, porque sí, porque son personas, porque son seres humanos y seguramente porque también pagan impuestos. Son ciudadanos y también sus causas son dignas y tienen que ser atendidas, pero atendidas también con su respectivo proceso y cómo va, no con nosotras, ¿sí? Bueno, entonces pues se termina invadiendo también estos espacios y hasta el presupuesto designado a disminuir las violencias hacia la mujer. Y pues reitero que todo esto es el resultado y el producto de estos espacios es el resultado de la lucha feminista. O sea, se están cagando en nuestra lucha. Y bien, ya casi termino. ¿Por qué es importante una perspectiva feminista entonces? Ya creo que ya dejé claro lo que es una perspectiva de género, que es una perspectiva feminista, pues centrado en nosotras, en la mujer, y que vaya acorde a la agenda feminista, a la lucha por nosotras. Es necesario el abordaje desde la raíz de la opresión, analizar la problemática de las violencias que las mujeres viven por ser mujeres, analizar las experiencias de cada una, escucharnos unas a otras, priorizarnos. Perdón, tenemos derecho a nuestros espacios también, y espacios separatistas también, eso es importante. Un grupo de hombres con experiencias diferentes no puede venir a decirnos cómo experienciar nuestras violencias. No me van a venir a decir a mí cómo debo de sentirme, porque por muchos años ya lo han hecho. Y en nuestro momento no tenemos que estar calladas. Tampoco alguien que no ha vivido las violencias que las mujeres atravesamos no puede venir a decirme cómo salir adelante, porque me va a terminar dando una bolsita de liguitas de colores y me va a decir, con esto vas a salir adelante.
y esas son pendejadas. Desgraciadamente tampoco ayudan mucho las mujeres que aún siguen maternando las luchas ajenas, que siguen al servicio de los hombres, que aún no han iniciado una deconstrucción, aunque se denominen feministas, porque estas mujeres también forman parte de esas instituciones, desgraciadamente. Solo las mujeres podemos hablar de nuestros temas y cómo los vivimos, temas como la maternidad, parto, menstruación, noviazgo, violencia, desde nuestra perspectiva, desde nuestro propio campo fenoménico, desde lo que nosotros experienciamos. Y esto así como a partir de la educación, el diálogo y el análisis de la teoría podemos proponer alternativas para nuestra vida. Solo nosotras podemos decir qué hacer, cómo hacer y cómo es nuestra lucha y cuál es el tipo de ayuda que necesitamos. Un ejemplo de esto es hace relativamente poco se ponía a votación que se bajara el IVA, me parece, o que se quitara el IVA de las toallas femeninas, ¿sí? Creo que ahorita ya lo aprobaron, pero al principio no lo aprobaron. Pues claro, ¿por qué chingados vas a ir a preguntarle a los hombres? Oye, güey, es un producto que solo yo necesito. ¿Me das permiso de comprarlo más barato? ¿Neta? ¿Neta? ¿Por qué? Pues, güey, entre más recaude el gobierno y entre más dinero tenga y todo, pues van a estar más contentos porque se lo roban. Esa gente nunca va a hacer algo por nosotras. Y si ustedes recuerdan en aquella votación, desgraciadamente muchas mujeres votaron en contra, porque ellas aún no tienen ese grado de deconstrucción. ¿A qué digo con deconstrucción? Todos los días, todas las mujeres, todas las feministas, estamos aprendiendo un chingo de cosas y nos estamos deconstruyendo día con día. Yo al inicio de esta charla decía que tu realidad no es la de otras mujeres y que hay que salirnos de nuestro circulito, de nuestra burbujita para poder comprender mejor. Estas mujeres, digo, después ya lo aprobaron, no sé si después votaron otra vez, qué rollo, pero estas mujeres no saben lo que batalla otro tipo de mujeres para comprarse un paquete de toallas. Y a la vez tenemos otras mujeres que puedan decir, ay, cómprense la copa. ¿Y qué hacemos con las mujeres en situación de calle? ¿Dónde chingados van a hervir la copa? ¿Sí me explico? Digo, yo hasta ahorita no he sido una mujer en situación de calle. He salido a la calle, he observado y aún así yo no tengo esa experiencia, pero he escuchado a otras mujeres que tienen condiciones diferentes a las mías, he escuchado a las víctimas. Y así es como vamos logrando una deconstrucción. Perdonen a mi perra. Y bueno, pues básicamente eso, solo nosotras podemos lograr esto, nosotras, entre nosotras. Y bueno, entonces, pues no sé, imaginen que ciertas leyes se propusieran con base en una perspectiva feminista. Por ejemplo, el aborto. Yo no sé qué chingados ya hacen preguntando a los varones sobre el aborto. No lo sé. Nosotros aquí en Jalisco, pues no, todavía vamos como muy lejos de ello, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. El aborto es un derecho humano. Los derechos humanos no se debaten y no se opinan. Yo no sé qué chingados estamos preguntándole a la gente respecto al aborto. Es un derecho humano. Y bueno, imagínense que votáramos leyes como el acoso callejero, definitivamente sería sancionado con más severidad, o la discriminación laboral por maternidad, o hasta por no maternidad. Sí, yo he tenido así como que, yo no tengo hijos, y es como que llegan y, entonces no tienes hijos, pero como ya estás vieja, pronto los vas a tener y nos vas a dejar tirada la chamba. Entonces, o sea, la gente asume que conoce más de mí misma. Así, o sea, esas violencias, ¿qué onda, no? Pero bueno, por último, pues quiero que se queden con esta cuestión, pensando, replanteándose realmente que es importante una perspectiva feminista, porque si nosotras conceptualizamos mal, teorizamos mal y politizamos mal, entonces la agenda cambia y el sujeto político del feminismo también cambia, y entonces nosotras vamos a pasar a segundo plano. Y el feminismo es por y para las mujeres.
Y pues ya está. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, porque no pude ver el chat. Ay, pues no, pues como siempre, ¿qué te digo? Impresionante siempre tu manera de exponer y de explicarnos todas esas situaciones que se están viviendo. Y sobre todo, ¿no? Que Jalisco, como siempre lo he dicho, ¿no? Es una de las capitales queers donde inició todo este tipo de leyes de identidad de género y lo que obliga a las feministas a estudiar más, a ir más avanzadas. Tú misma me lo has dicho, ¿no? Yo el Estado de México ahorita lo veo un poquito más atrasado en cuanto a esa ley. Ustedes todavía tienen su instituto o su secretaría para la mujer. Nosotras la tuvimos y ahora ya pasó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para hombres y para mujeres, ¿no? Y van ustedes viendo cómo se va disminuyendo todo esto que se había logrado con mucho esfuerzo, con sangre, en base a que se fueron aprobando leyes de identidad y se fueron manejando estos términos de género, ¿no? Se supone que en los años 60 es cuando se da el concepto de género. No es casualidad que es justo cuando entra el verdadero caballo de Troya al feminismo, lo que viene siendo la teoría queer, que se presentan todas estas situaciones, porque ya llevábamos las feministas un poquito de avance, ahí vamos, y de repente se mete este parásito y todo lo que vamos, ya llevaba de progreso de nuestras ancestras, va disminuyendo. Y cómo nosotras, las mujeres feministas en América Latina, vamos viendo con tanta tristeza que en lugar de haber un progreso para que las mujeres no tengamos violencia, van en aumento las violencias, ¿no? Y yo creo que aquí sería importante recalcar que ya no pidamos perspectiva de género, que lleguemos a las instituciones y como mujeres, todas las mujeres, seamos quien seamos, pidamos perspectiva feminista, aunque se rían, aunque se burlen, aunque suframos violencia institucional, lleguemos, nos plantemos y pidamos perspectiva feminista, porque solamente así vamos a empezar a hacer que vean que hay rebeldía, ¿no? Yo creo que lo último que debe de morir aparte de la esperanza es la rebeldía feminista, la rebeldía de las mujeres, ¿no? Más que nada. Y sí, justo esto es lo que nosotras venimos notando en el Estado de México, cómo va siendo gradual. Y me encanta tenerte aquí porque tú nos estás explicando cómo ya se va presentando conforme va progresando esta ley de identidad. Y una cosa que también es importante mencionar, sí, no somos iguales hombres y mujeres, somos sujetos de derecho hombres y mujeres, pero no somos iguales. Eso quiere decir que nuestros derechos deben de estar basados en nuestro sexo. No somos misándricas, no pretendemos eso, pero sí queremos puntualizar que si no hay una organización en las instituciones, si empiezan a revolver todo, todos los problemas y empiezan a maternar, entonces, ¿dónde quedamos nosotras? Al último, como siempre, ¿no? Entonces, estas instituciones patriarcales, su sistema es patriarcal y claramente no está organizado, por eso agarran, meten todo a las instituciones de las mujeres, resuelvan todo, porque todos somos iguales. Eso es lo que está pasando con el sistema patriarcal. Necesitamos que las mujeres nos involucremos, seamos profesionistas o no seamos profesionistas. Necesitamos leer, necesitamos informarnos, necesitamos crear hermandad entre mujeres. Y bueno, creo que nos quedó muy claro, Moni, a todo a lo que va todo este sistema. Yo tenía una pregunta. Dice, o sea que si se inventaron el género para crearse una igualdad sustantiva entre hombres y entre mujeres, eso quiere decir que es para seguirse metiendo en lo que supuestamente debería de ser para las mujeres. Sí, el género se lo inventaron los hombres. El género es de hombres y para hombres. El género oprime a las mujeres y limita a los hombres, a algunos, ¿no? Entonces, creo que nos quedó muy claro. Yo estaba anotando aquí